Listo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Oasis Asesoría Financiera. Mi nombre es José Luis Manjarres y estamos en nuestro programa de los martes de Retírate Rico. Y el día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que es, pues, cómo mantenernos saludables y tener finanzas sanas con las finanzas sanas, ¿no? Entonces, bueno, como platicábamos con Jaime hace ratito, bueno, pues cuando uno tiene una vida saludable, pues generalmente eso se refleja en varios aspectos de la vida y uno de ellos pues son las finanzas, ¿no? Entonces, y como pues como casi todo en esta vida, todo lo que es importante, pues también las finanzas tienen que ver con algunos hábitos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos algunos hábitos correctos, algunos hábitos financieramente saludables, bueno, pues tendremos finanzas sanas y también nuestra vida será más saludable en general, de la misma forma que si tenemos hábitos saludables al momento de comer o si tenemos el hábito de hacer un poco de ejercicio, bueno, pues todo va de la mano, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues muy importante que tengamos finanzas sanas. El tema de las finanzas pues, es un tema que no se nos enseñó, ¿no? Que en las escuelas antes pues no se tocaba, ¿no? Los temarios de las escuelas, sobre todo las primarias, las secundarias, las preparatorias, pues no es algo que esté en la tira de materias, ¿no? Muchas veces estudiamos luego, a veces química y estudiamos biología y estudiamos etimologías y estudiamos una serie de materias que aunque son útiles, pero pues no es que las usemos día a día, todo el tiempo, y pues las finanzas sí, ¿no? Entonces ya hemos hablado alguna vez que pues sería mucho más interesante que las escuelas ya lo están haciendo en algunas, yo lo veo con mis hijos que están chiquitos, ya tienen algo de materias extracurriculares donde les enseñan un poquito, ¿no? Pero, ¿qué tal, Charlie? Buen día. Y entonces ya empiezan a ver algo, ya empiezan a tener algunas cosillas, pero pues todavía falta mucho más, porque bueno, las finanzas sí es algo que utilizamos los días, todo el día estamos viendo temas de dinero y pues no nos los enseñan, igual que temas de nutrición, igual que temas de ventas, igual, hay como 6, 8 materias que deberíamos estar estudiando en la escuela y que pues no las estamos llevando, ¿no? Entonces, cómo ser más feliz, cómo ser cómo comer mejor con nutrición, cómo ser más empáticos a veces, etcétera. Pero bueno, entonces el tema de las finanzas, pues no nos lo enseñaron. Entonces, lo poco que sabemos, pues no lo enseñaron en nuestras casas, ¿no? Y pues en nuestras casas se tenían ciertos hábitos, ¿no? De finanzas que a lo mejor podían estar correctos, podían a lo mejor estar equivocados y pues no les sabíamos bien qué onda, ¿no? Y además, pues el tiempo ha cambiado. Lo que funcionaba hace 50 años, pues no necesariamente funciona hoy, ¿no? Entonces, el tema económico hace 50, hace 60, 40 años, pues era muy diferente al mundo que vivimos actualmente. Entonces, en ese sentido, pues esos términos se tienen que actualizar. Entonces, si nosotros lo poco que sabemos de finanzas lo aprendimos de nuestros padres, de nuestros abuelos cuando éramos chiquitos, bueno, pues definitivamente son conceptos que ya han sido superados, ¿no? En su momento estaban bien, funcionaban, pero pues actualmente ya no es así, ¿no? Entonces, bueno, nosotros cuando éramos pequeños, pues seguramente escuchábamos frases como el dinero no crece en los árboles, es difícil ganar dinero, etcétera, ¿no? Entonces, pues nosotros nos quedamos con esa idea, ¿no? Y también luego, pues nos enseñaron, ¿no? Que había un concepto como es la escasez y que las cosas son escasas y mientras más escasas, más valiosas son, ¿no? Y que si una bolsa es exclusiva o unos zapatos o un reloj, mientras más exclusivo sea, pues más caro va a ser, ¿no? Entonces nos enseñaron que, pues ahora sí que la exclusividad era buena, ¿no? Entonces, pero bueno, en realidad el universo no es así. El universo hemos visto que es abundante, ¿no? O sea, nosotros vemos, si a ustedes les gusta ir a la playa, bueno, pues algo que tiene padre ir a la playa es que las playas son abundantes, o sea, uno se para frente al mar y vamos, no lo abarcas con la vista, ¿no? Entonces, esa cantidad de agua, pues es impresionante y la arena, ¿no? La cantidad de arena que hay, pues también es importante y las estrellas en el cielo y las hojas en los árboles, pues el universo en sí es abundante, ¿no? Entonces nosotros, la humanidad, bueno, pues al ir creciendo, pues hicimos que nuestros recursos
pues cada vez utilizábamos más, los recursos en determinado momento sí se volvían más o menos escasos y bueno, y empezamos a competir por los recursos y eso hizo que, bueno, con el tiempo, bueno, pues estemos inmersos en esta cuestión que tiene su sentido, o sea, también tiene, o sea, no quiere decir que esté mal, ¿no? Pero hay que, pues, saber utilizarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante que nosotros, pues, aprendamos un poco de finanzas, ¿no? En la generación anterior se podía que nosotros le dejáramos el tema de finanzas a alguien más, ¿no? Era muy común que las esposas confiaran en los esposos para el tema de las finanzas, ¿no? Por ejemplo, entonces, generalmente en los matrimonios, a lo mejor hace 50, 60 años, pues a lo mejor el esposo trabajaba y la esposa pues atendía la casa, el que ganaba el dinero era el esposo y en algunos casos el que administraba el dinero era el esposo o al revés, el dinero lo ganaba el esposo, se lo daba a la esposa y la esposa lo administraba. Pero cada uno confiaba en el otro, ¿no? Entonces la esposa se podía desentender del tema del dinero o el esposo se podía desentender del tema del dinero y no pasaba nada, ¿no? Y también las familias confiaban en los hijos. Eran familias, seguramente, si ustedes se fijan en la familia de sus abuelos, pues probablemente tuvieron 6, 8 hijos, 10 inclusive, o mínimo 4 o 5, ¿no? Y entonces los padres confiaban en que los hijos iban a ver por ellos en el futuro. Seguramente en sus familias, probablemente sus padres y sus tíos, ¿no? Bueno, pues cuidaban de sus abuelos probablemente, ¿no? Si uno tenía 8 hijos, bueno, la probabilidad de que a varios les fuera bien, pues era más alta. A lo mejor 2 o 3 les iba muy bien, a lo mejor 2 o 3 les iba más o menos, y a lo mejor otros 2 a lo mejor no eran tan afortunados, pero a los 2 o 3 que les iba muy bien, pues podían ayudar a los demás y podían encargarse de los papás. Entonces, uno como padre, si uno tenía 6, 8 hijos, bueno, uno podría confiar que entre todos ellos, pues iban a ver por uno, que iban a ayudarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, y también los esquemas de pensiones cuando se crearon, que fue a mediados del siglo pasado, ¿no? Por ahí de los 40, 50, 60, ahí es donde se diseñan esos esquemas de pensiones. Y bueno, teníamos una generación que era baby boomers, ¿no? Había muchos niños, había muchos jóvenes que estaban, las economías, los países estaban creciendo, ¿no? Y entonces los que entraban al mercado laboral eran mucho mayor cantidad de los que salían del mercado laboral, ¿no? La esperanza de vida era de 60, 65 años en muchos países, entonces, bueno, cuando uno se jubilaba, pues probablemente vivía uno un par de años y ya después, pues la gente fallecía, y entonces con las aportaciones de los nuevos se mantenían a los que iban jubilándose. Pero bueno, esa pirámide poblacional cambió, ya no es una pirámide, actualmente es más parecido a un rombo y eventualmente se convertirá en una pirámide invertida, lo que hace que ahora haya mucha gente en la mediana edad, mucha gente jubilándose y tal vez menos gente entrando al mercado laboral, ¿no? Entonces, en ese sentido, la gente ahora la gente que se está jubilando además, pues está viviendo más. La medicina ha avanzado, entonces ahora la esperanza de vida es de 77 años, ¿no? Y entonces puede llegar a pasar que pues ahora vivimos muchos más años, entonces ahora nos jubilamos a los 65 y a lo mejor vivimos hasta los 75, 80, 90, entonces tenemos a lo mejor 20 o 30 años adicionales y bueno, entonces esos esquemas de pensiones pues ya no están funcionando en ninguna parte del mundo, ¿no? Y entonces se ha cambiado por esquemas nuevos, pero mucho menos rentables para las personas, ¿no? Entonces antes eran a lo mejor tú te jubilabas y te jubilabas a lo mejor con tu mismo sueldo, ¿no? Si ganabas 10 pesos, llegabas a la jubilación y te daban tus 10 pesos por el resto de tu vida. En cambio, ahora no, los esquemas de pensiones están diseñados, a lo mejor si tú ganabas 10 pesos, pues a lo mejor vas a recibir 2 o 3 pesos. Entonces tienes que pensar de qué forma pues tú lo complementas. Entonces ahí es donde se vuelve importante que nos hagamos cada uno de nosotros cargo de nuestras propias finanzas. Nadie va a ver por nosotros en el futuro, ya no tenemos 8 hijos que vayan a cuidar de nosotros, no tenemos un gobierno que vaya a cuidar de nosotros, no tenemos probablemente una empresa, antes también cuidaban de nosotros, ya no lo van a hacer. Y probablemente tampoco tenemos una pareja, ¿no? Que se encargue de todo ese tema, ¿no? Ahora hay muchos tipos diferentes de familias y entonces pues hay de todo, ¿no?
Y entonces, en ese sentido, pues es importante que nosotros aprendamos de finanzas y adoptemos algunos hábitos saludables en el tema de finanzas. ¿Y cuáles pueden ser estos? Por ejemplo, ¿no? Un hábito que podemos adoptar es, pues, tratar de evitar las deudas, ¿no? Entonces, deudas, hay que hacer la distinción. Hay dos tipos de deuda. Hay lo que llamamos coloquialmente deuda buena y deuda mala. La deuda mala es la que contraemos para gastar, ¿no? Es la que contraemos con nuestra tarjeta de crédito, es la que contraemos, por ejemplo, cuando pedimos el crédito de un automóvil, ¿no? Entonces es la que contraemos, por ejemplo, cuando nos queremos ir de vacaciones, ¿no? Que también los pagamos con tarjeta y demás. Entonces esa deuda, pues nos causa intereses, generalmente son intereses altos, y entonces es algo de consumo que consumimos rápidamente, ¿no? Y que al final pues no queda nada, no queda un activo como tal. Inclusive si es el automóvil, pues se deprecia rápidamente. Sí queda algo al final, algo, si compramos un automóvil nuevo, y lo compramos a crédito probablemente, al cabo de 4 o 5 años, pues ese automóvil ya vale mucho menos, ¿no? Y además pagamos intereses, entonces al final nosotros estuvimos pagando lo que valía el automóvil a lo mejor al doble, ¿no? A lo mejor pagamos el doble por el automóvil y al cabo de 5 años pues ya vale la quinta parte, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tampoco es recomendable. Entonces, esa es la deuda mala y entonces hay que evitar contraer deuda mala. Si usamos tarjeta de crédito, es una muy buena herramienta para financiarnos, pero vamos a tratar de que esa tarjeta de crédito, pues pagarla completa a fin de mes, ¿no? A fin del periodo. Nosotros es importante que conozcamos nuestra tarjeta de crédito. Hay personas que tienen 5, 6, 8 tarjetas y lógicamente pues no puedes estar consciente de cuándo es la fecha de corte de cada una y cuándo se tiene que pagar y etcétera, y pues se te empiezan a revolver, empiezas a pagar unas con otras y cuando te das cuenta pues ya tienes un gran problema, ¿no? Entonces, lo importante con las tarjetas de crédito es sí utilizarlas, pero ser responsables con ella, tener a lo mejor una, dos tarjetas, ¿no? Una para compras grandes, para irnos de vacaciones, pues si vamos a comprar algo meses sin intereses, y otra a lo mejor para usarla en el día al día, ¿no? Entonces, tal vez tener dos, ¿no? Si tenemos una empresa, un negocio, tal vez tener una tarjeta para exclusivamente el negocio, ¿no? Pero definitivamente saber cuándo es nuestra fecha de corte y saber cuándo es nuestra fecha de pago para liquidarla completamente, ¿no? Y entonces, si es así, pues nos vamos a ir financiando, no nos cobra nada de intereses y pues vamos funcionando bien con ella. Y por el otro lado tenemos la deuda buena. La deuda buena es la que contraemos para comprar un activo que al final nos deja dinero, por decir algo. Con esa deuda buena, si nosotros compramos, por decir algo, un departamento y lo alquilamos, ¿no? Entonces contraemos una deuda, contraemos una hipoteca y ese departamento se lo alquilamos a alguien más, nos paga una renta y con esa renta pagamos la hipoteca. Y al cabo de algunos años, ese departamento, pues ya terminamos de pagar la hipoteca y nos queda esa renta que recibimos por el resto de nuestra vida y se vuelve un ingreso pasivo, es decir, un ingreso por el cual pues no tenemos que trabajar cotidianamente, ¿no? Hay otro tipo de ingresos pasivos y hay otro tipo de deudas que se pueden contratar. Por ejemplo, si tenemos un negocio y nosotros vendemos, por decir algo, no sé, shampoos, ¿no? ¿No? Bueno, pues nosotros podemos pedirle a nuestro proveedor que nos dé crédito, que nos dé la mercancía y le debemos esa mercancía, nos da un crédito a lo mejor a 60, 90 días, ¿no? Y nosotros esa mercancía la vendemos, ¿no? Y lógicamente con el pago de esa mercancía, con la venta de esa mercancía, nosotros la vamos a vender un poco más cara, un poco más alto el precio, va a haber un diferencial, nosotros con esa venta le pagamos a nuestro proveedor y nos queda la ganancia, ¿no? Que fue pues el pago por nuestro trabajo de hacer toda esa labor de distribución, ¿no? Entonces, en ese sentido es deuda buena, si le debemos a proveedores, pues es deuda buena, es recomendar, las empresas pues esto lo usan todo el tiempo, las empresas generalmente pagan a 30, 60, 90 días hasta más, ¿no? Mientras más grande la empresa, más propensa será a tener pues más días de crédito, ¿no? Pues visto, por ejemplo, en las tiendas de autoservicio es muy común que pues tengan muchos días de crédito, ¿no? Cuando uno es un pequeño productor, eso puede resultar complicado tener trato con una de estas tiendas, pues porque, bueno, sí se necesita un flujo de efectivo muy importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos tener deuda buena, ¿no? Entonces,
es importante recalcar que nuestra casa en realidad no está del lado de los activos. La casa en la que vivimos, lo más recomendable es que tratemos, si la sacamos a crédito, pues tratar de pagarlo lo más rápidamente posible y tratar de que sea lo más chico posible, porque nuestra casa en realidad, aunque es un bien, no es un activo porque no nos está generando un retorno, no nos está generando ingresos, ¿no? Si nosotros vemos en contabilidad, si estudiamos contabilidad cuando éramos chiquitos, bueno, veíamos de un lado activo, pasivo y capital. Entonces, bueno, la casa no está del lado del activo, está del lado probablemente del pasivo o del capital, ¿no? Entonces, ¿qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? ¿Cuáles son las mejores opciones de inversión en estos momentos? Pues miren, las opciones de inversión hay muchísimas, tenemos muchísimas opciones, literalmente hay miles de opciones, y la verdad es que hay algunas muy interesantes. Por ejemplo, nosotros en cuanto a inversión, vamos a definir qué es inversión. Inversión es cuando nosotros metemos dinero en algún lugar, en alguna empresa, y esperamos un retorno. Nos van a pagar una tasa de interés, un retorno sobre nuestra inversión. Hay dos tipos de inversiones, las que son de renta fija, donde ya sabemos qué tasa nos van a pagar, y las de renta variable, donde no sabemos cuánto nos van a pagar, ¿no? Generalmente las tasas, las inversiones a renta fija, dado que tenemos certidumbre, son un poco menores las tasas de rendimiento, y generalmente las de renta variable son un poquito más altas porque, bueno, implica el hecho de no saber si nos van a pagar un poco más o un poco menos, ¿no? Entonces, pero las dos son buenas, las dos son instrumentos muy buenos. ¿Qué inversiones hay? Hay muchísimos tipos. Entonces, por ejemplo, tenemos por un lado lo que es CETES, ¿no? Lo que le llamamos deuda gubernamental. Nosotros podemos invertir en deuda gubernamental. En ese sentido estamos financiando al gobierno. El gobierno, por un lado, pues cobra impuestos y por el otro lado gasta esos impuestos. Pero no los cobra en el mismo tiempo, es decir, no primero los cobra y luego los paga, sino que pues van ocurriendo en distintos momentos, y entonces el gobierno necesita financiarse para ir gastando a su ritmo mientras va cobrando impuestos, ¿no? Entonces, en ese sentido, todos los gobiernos del mundo emiten deuda, y generalmente la deuda del gobierno es lo más estable que hay, lo más fijo, digamos, lo más, con una calificación más alta, ¿no? Que eso quiere decir que es lo más seguro, ¿no? Y entonces, eso puede ser un tipo de inversión. Nosotros invertimos, compramos CETES, se puede desde 100 pesos, actualmente hay plataformas, y invertimos en CETES, y ahorita la tasa de CETES anda sobre un 4%. Ha bajado bastante porque, bueno, por todo este tema de la pandemia, el gobierno ha querido aumentar el flujo de efectivo para animar la economía, para incentivar la economía. Entonces, por eso es que la tasa ahorita estaba bajando. A principios de año andaba sobre el 8%, entonces era una tasa bastante buena, pero bueno, ahorita está sobre el 4%. Partiendo de ahí tenemos otro segundo tipo de inversiones, que son inversiones de fondos de inversión, ¿no? Los fondos de inversión es que se junta el dinero de muchas personas y se invierte en cosas. Se invierte en bonos, pueden ser gubernamentales, pero a veces también son bonos de las empresas. Las empresas también necesitan deuda para crecer, para financiarse, para abrir tiendas nuevas, para poner fábricas nuevas y demás. Y muchas veces emiten deuda, ¿no? Y la gente compra esa deuda, ¿no? Si son empresas grandes, pues también es una deuda muy segura, también tienen su calificación, y podemos invertir en esas empresas a través de fondos de inversión y también a través de acciones de esas empresas. Nosotros podemos invertir en las empresas de dos tipos, o comprando deuda de la empresa o comprando acciones de la empresa, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos invertir en las empresas y vamos a tener un retorno de nuestra inversión. Probablemente, a lo mejor esa tasa pues mejore un poquito, a lo mejor ya estamos hablando a lo mejor de un 6, un 7, un 8%, ¿no? Después también nosotros podemos recurrir a otro tipo de inversiones, como son, por ejemplo, hay plataformas que se llaman de préstamos, donde nosotros recurrimos a los préstamos, pero no como el que recibe el crédito, sino el que da el crédito. Entonces, que es el negocio de los bancos. Los negocios, por un lado, captan dinero y por otro lado lo prestan. Hay plataformas que ya existen donde hacen eso mismo. Tú puedes abrir tu cuenta, inviertes tu dinero y ese dinero lo prestas en micropréstamos. Son préstamos muy chiquitos a muchísimas personas, de forma que el riesgo se minimiza. En esas plataformas a lo mejor puedes estar ganando un 10, un 12, un 14% de rendimiento.
Y también tenemos la bolsa. La bolsa es el lugar donde vas a comprar acciones de las empresas. Y si es una empresa grande, es una empresa buena, que está creciendo, que está haciendo las cosas bien, pues a lo mejor puedes tener un 20, un 30% de rendimiento al año, ¿no? Hay empresas que pagan dividendos, o sea que además de que la empresa va creciendo y que la acción va valiendo un poquito más, pues a su vez también la utilidad de la empresa la reparte entre sus accionistas, ¿no? Aunque seamos un accionista muy pequeñito, ¿no? Y pues recibimos un dividendo, ¿no? Entonces ahí también ganamos un poco. Entonces hay muchísimos tipos de inversiones, ¿no? Entonces casi en los videos que subimos al canal de YouTube los viernes, hablamos de muchas de ellas. Hemos hablado de cómo invertir en oro, de cómo invertir en la bolsa, de cómo invertir en agua, de cómo invertir en algunas startups, de cómo invertir en muchos lados, ¿no? Entonces, hay un concepto muy interesante actualmente que se llama ETFs, que son fondos que tienen acciones adentro. Entonces, nosotros podemos invertir en un ETF, por ejemplo, de empresas tecnológicas, y entonces dentro del fondo va a haber acciones de Apple y de Facebook y de Google y de muchas otras más, ¿no? A lo mejor va a tener acciones de 200, 300 empresas, ¿no? Entonces es una muy buena forma y vamos a tener un muy buen retorno. Entonces pueden ustedes ver en muchos de los videos que tenemos en el canal donde detallamos inversión por inversión, pero bueno, hay plataformas verdaderamente muy interesantes. La de CETES se llama CETES Directo, ¿no? Y hay las de préstamos, hay una que se llama Prestadero, hay otra que se llama Yo Te Presto, hay otra que se llama Dupla, Afluenta, hay un montón, ¿no? Y de ahí también hay muchas otras tipos de inversiones. Hay otras que son crowdfunding inmobiliario. Si nos interesa invertir en bienes raíces, pero no tenemos el dinero para comprar un bien raíz, bueno, lo podemos hacer a través de varias formas. Podemos comprar acciones de empresas que invierten en bienes raíces, ¿no? Esas empresas se llaman fibras, ¿no? Que son fideicomisos de inversión en bienes raíces. Entonces podemos comprar títulos de esa empresa y estamos invirtiendo en hoteles, en centros comerciales, en edificios de oficinas, de departamentos, con desde poquito dinero. Podemos invertir 100 pesos, 500 pesos, 1000 pesos y estar invertidos en bienes raíces y nos dan pues un retorno de nuestra inversión, ¿no? Y así hay muchísimas, ¿no? Hay muchísimas inversiones actualmente. El Internet ha favorecido enormemente ese tipo de inversiones que se pueden hacer con poco dinero y crear nuestras fuentes de ingreso pues adicionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es muy bueno, ¿no? Entonces, el tema de las deudas, pues es que nosotros vamos a tratar de tener pues deuda buena para aumentar nuestro patrimonio y pues tratar de evitar deuda mala. Porque el tema con la deuda es que cuando nosotros tenemos deudas y se nos empiezan a acumular y empiezan a crecer, pues nos empezamos a estresar y eso pues repercute en nuestra salud. A partir del estrés, pues, se ha descubierto que vienen muchas enfermedades. Nos da hipertensión, nos da además, nos da ansiedad, comemos más, comemos mal, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros queremos tener una vida saludable, pues lo mejor, lo más recomendable es que no tener deuda o tener solo deuda buena, o si tenemos deuda de consumo, pues tratar de que sea perfectamente manejable y pagable. Si nosotros usamos la tarjeta de crédito, pues tratar de pagarla completa cada fin de periodo, cada fin de mes, ¿no? Cada día de pago, pues para que eso no nos cause estrés y no nos empiece a afectar otros aspectos de nuestra vida, ¿no? Otro aspecto con el cual podemos, si tenemos finanzas sanas, pues podemos mejorar nuestra vida es pues tratar de nosotros ahorrar, ¿no? Tener un excedente, nosotros vamos a ganar un dinero por un lado y lo vamos a gastar por el otro, ¿no? Vamos a tratar de gastar menos de lo que ganamos, ¿no? Entonces, si nosotros gastamos menos de lo que ganamos, pues va a sobrar un poquito de dinero, ese dinero lo vamos a ahorrar y lo vamos a invertir y vamos a generar fuentes adicionales de ingreso. Y lo interesante de ese excedente es que nosotros vamos a poder consumir mejor. Nosotros hemos hablado pues de que hay que comer más sano y hay que hacer ejercicio, pero pues siendo honestos, comer sano y hacer ejercicio pues implica un gasto, ¿no? Si nosotros queremos inscribirnos en un gimnasio, no necesariamente se pueden encontrar alternativas, pero generalmente lo más fácil pues sí implica un poquito de gasto. Si queremos inscribirnos en un gimnasio o tener un entrenador o algo, pues implica que tenemos que gastar un poco de dinero y pues para eso sería recomendable pues tener ese excedente y pues gastar menos de lo que ganamos, que entre dentro de nuestro gasto, dentro de nuestra canasta de gasto, pero pues tratar de
tener presente que hay que hacer ese gasto, ¿no? También la comida sana. Todos nos gustaría comer comida sana, pero pues honestamente la comida no es sana, pues es más accesible y más barata. Si uno no puede cocinar en su casa, si uno sale a la calle y busca comer, bueno, pues seguramente la opción, las primeras opciones que encontraremos, pues van a ser seguramente poco saludables. Vamos a encontrar restaurantes de comida rápida, vamos a encontrar puestos en la calle, vamos a encontrar comida de muchos tipos, vamos a encontrar en las tiendas de conveniencia, pues comida procesada y empacada, ¿no? Que dura meses y años. Y entonces, pues las opciones saludables no son tan accesibles, no son baratas, ¿no? Y a veces implican un esfuerzo adicional. Lo recomendable es que fuéramos al mercado, compráramos nuestra verdura y nuestra fruta y que la preparáramos en casa, pero bueno, eso implica pues un gasto, si no de dinero, pues por lo menos de tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el hecho de que nosotros gastemos menos de lo que ganamos, pues nos va a permitir invertir un poquito de tiempo y de dinero en construir pues una mejor alimentación y tal vez pues algo de ejercicio, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es muy recomendable gastar de forma inteligente, ¿no? Y otro consejo que podemos hacer es tener seguros, ¿no? Los seguros son unos instrumentos que se crearon precisamente para controlar un poquito el tema del riesgo. Todos tenemos riesgo en todo momento, tenemos riesgo a que sales a la calle y pues algo te pase, tenemos riesgo de enfermarnos, tenemos riesgo de que vayamos en el auto y otro auto nos pegue, ¿no? O nosotros nos distraigamos y le peguemos a alguien más, ¿no? Tenemos todo el tiempo, vivimos en un tema de riesgo, pero generalmente pues lo tenemos controlado. Nosotros sabemos, cuando la gente no puede más o menos controlar el riesgo, pues implica ciertas enfermedades, pero bueno, generalmente nosotros controlamos ese riesgo. Y las empresas, sabiendo eso, pues hicieron del riesgo una mercancía que se puede comprar y vender. Entonces nosotros podemos llegar con la aseguradora y ofrecerle nuestro riesgo y pagarle para que, pues, un poco, para que lo asuma, ¿no? Entonces, si nosotros, por decir algo, existe el riesgo que lleguemos a nuestra vejez sin dinero, entonces nosotros podemos ir con la aseguradora y decirle, oye, quiero quitarme este riesgo de encima, ¿cómo le puedo hacer? Y entonces la aseguradora te ofrecerá un plan de retiro, digamos, ¿no? Entonces te va a decir la aseguradora, si tú me pagas 10,000 pesos anuales de aquí a tantos años, pues cuando llegues a la edad de retiro yo te voy a dar 1,000,000 de pesos, ¿no? Por decir algo. Entonces, dependiendo de la edad, dependiendo de la salud, bueno, la aseguradora nos hará una cotización que puede ser un poquito más alta, más baja, pero bueno, eventualmente pues nos va a ofrecer un plan de retiro, digamos. Entonces, con el tema que hablábamos de que era importante hacernos cargo de nuestras finanzas, bueno, pues seguramente cuando lleguemos a cierta edad ya no vamos a poder o no vamos a querer seguir trabajando, ¿no? Si la esperanza de vida es 77, si nosotros ya libramos cierta edad, pues hay mucha probabilidad que lleguemos a lo mejor a los 80, 90 años, ¿no? Y entonces, bueno, los últimos 20 o 30 años de nuestra vida, pues queremos disfrutarlos a lo mejor de cierta manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a hacer un cálculo donde, pues a lo mejor necesitamos 2, 3, 5 o 10 millones de pesos, ¿no? Y pues vamos a ir viendo de qué forma los juntamos. Entonces, podemos acercarnos con una aseguradora y contratar un plan de retiro, ¿no? Estos planes de retiro son instrumentos muy interesantes y además tienen varias ventajas. Pueden ser deducibles de impuestos, pueden estar invertidos en pesos, pueden estar en dólares, pueden estar en acciones, pueden estar en muchas cosas. La verdad es que la mayoría de las aseguradoras tienen varios planes, ¿no? Y dependiendo de nuestras necesidades nos van a diseñar un plan a nuestra medida, dependiendo de nuestra y demás. Mientras más jóvenes, pues más barato es. Si nosotros tenemos 20, 25, 30 años, bueno, podemos contratar este plan a 25, 30 años más y nos va a salir más económico, porque ese plan pues va a generar intereses que se van a ir reinvirtiendo, van a usar el tema del interés compuesto y pues se va a generar una cantidad y al cabo de 20, 25, 30 años pues la aseguradora nos va a pagar nuestro plan de retiro, ¿no? Nuestro plan personal de retiro y entonces vamos a obtener a lo mejor 3, 4, 5 millones de pesos o más, lo que decidamos, ¿no? En realidad no hay límite y pues con eso vamos a poder atendernos y vivir muy bien pues los años
que queremos disfrutar cuando ya no queramos o ya no podamos trabajar. Y otro consejo, también es importante tener un seguro de gastos médicos. También nosotros no podemos controlar cuándo nos vamos a enfermar, ¿no? Entonces hay veces que nos enfermamos o tenemos un accidente, nos lastimamos de alguna manera y bueno, pues nosotros tenemos que ir con el doctor, con un médico, con un especialista a veces, ¿no? Y la salud, pues en general es un tema caro. El tema de los hospitales, de los doctores, pues son gente que ha estudiado mucho tiempo, que son gente que está muy preparada en general, ¿no? Y bueno, pues es un tema que resulta caro, ¿no? Y como no sabemos cuándo va a pasar, nosotros también podemos ir con una aseguradora y darle ese riesgo y pagarlo por pagarle a la aseguradora, pues porque se lo lleve, ¿no? Porque lo asuma, ¿no? Entonces nosotros le trasladamos ese riesgo a la aseguradora, nosotros podemos adquirir un seguro de gastos médicos, tener nuestra tarjetita en nuestra cartera y entonces, independientemente de cuándo sea que nos pase algo, o si no nos pasa algo, pues mucho mejor, pero si nos llega a suceder algo, pues inmediatamente nosotros acudimos a un hospital y nosotros mostramos nuestra tarjetita del seguro y bueno, pues nos van a atender y nos van a recibir, ¿no? Y eventualmente pues ya habrá cosas que nos va a pagar la aseguradora. Tal vez no al 100%, hay ciertos esquemas donde nosotros tenemos que compartir un poquito el gasto, pero la gran parte del gasto, el fuerte del gasto, los 70, el 80% del gasto en doctores en medicinas, pues lo va a absorber la aseguradora y por eso nosotros le vamos a pagar pues cada mes o cada año pues una cantidad, ¿no? Entonces ese seguro de gastos médicos es muy recomendable tenerlo. Si somos empleados en una empresa grande, probablemente no lo dan como prestación, lo cual es muy bueno, pero hay que estar conscientes de que es una prestación, o sea, está prestado, ¿no? Entonces es importante si nosotros en determinado momento salimos de esa empresa o aunque no hayamos salido o si no estamos contratados en esa empresa y no tenemos ese tipo de seguro, pues contratarlo por nuestra cuenta. Hay seguros de gastos médicos muy baratos, hay seguridad pública, lógicamente, pero bueno, nosotros sabemos que la seguridad pública pues está generalmente bastante presionada, somos muchas personas en el país y la seguridad pública pues es relativamente limitada. Entonces, aunque hay grandes médicos y grandes especialistas en la salud pública, pero el acceso es un poco complicado a veces queremos una cita y tardan algunos meses en dárnosla, o si llegamos a lo mejor a urgencias, pues a lo mejor hay muchas personas en urgencias y pues van a tardar un rato en atendernos, ¿no? Entonces puede llegar a pasar que pues, la seguridad pública pues no sea la mejor opción, entonces es recomendable tener un seguro de gastos médicos, aunque no sea muy caro, ¿no? Si nosotros no queremos gastar mucho, podemos contratar algo sencillo, podemos nosotros determinar qué tipo de hospitales queremos escoger. Si nosotros tenemos un hospital, a lo mejor no es de primerísimo nivel, pero nos queda cerca y sabemos que es bueno, ¿no? Bueno, pues podemos escoger ese nivel de hospitales, ¿no? Y podemos escoger el nivel de doctores y demás, ¿no? Entonces podemos configurarle varias cosas de forma que nosotros tengamos ese seguro de gastos médicos. Pero bueno, si nosotros llegamos a urgencias a un hospital privado, pues lo más probable es que nos atiendan un poco más rápido, ¿no? O si queremos una cita con un especialista, pues probablemente no tengamos que esperar meses, probablemente sea cuestión de días o una semana o 2 semanas, ¿no? ¿No? Encontrar un espacio, pero bueno, no es que tengamos que esperar tanto, ¿no? Entonces, en ese sentido es recomendable tenerlo. Puede ser, como les digo, un seguro diseñado. Si queremos pagar poquito, puede ser algo más básico que no implique muchas variables. A lo mejor no necesitamos una cobertura en el extranjero muy amplia, a lo mejor no necesitamos un, unos especialistas a lo mejor de tan alto nivel. Además, a lo mejor podemos nosotros, si somos sanos en general, pues contratar algo más tranquilo, que nos salga un poco más económico, pero es importante estar cubierto por cualquier eventualidad, ¿no? Y también si hacemos deporte o algo, nos llegamos a lastimar, nos llegamos a cuestión un poquito, bueno, pues también. Y nosotros, bueno, también si queremos acceso a una nutrición, a una nutrióloga, algún algo, bueno, pues estos seguros también en algunos casos nos pueden ayudar a tener acceso a esas clínicas, a esa información y demás, ¿no? Entonces, si tenemos a lo mejor, si en nuestra familia hay alguien que a lo mejor tuvo cáncer o tuvo diabetes o tuvo alguna cuestión así, bueno, sabemos que a lo mejor tenemos alguna pequeña propensión a que la tengamos, ¿no? Entonces,
este tipo de seguros se tienen que contratar mientras más sanos y más jóvenes mejor, pues porque resulta más barato, ¿no? Entonces nosotros podemos contratar nuestro seguro y en ese sentido, si en determinado momento podemos acudir a especialistas y hacer un poco, inclusive hacernos nuestro check-up anual, hacer prevenir un poquito algunas situaciones y en la eventualidad que nos llegue a suceder algo, bueno, pues estar cubierto y pues conocer y utilizar nuestro seguro, ¿no? Y por último, pues también ya lo mencionábamos, el tema de invertir, ¿no? Entonces, una vez que ya ahorramos ese dinero, pues no hay que dejarlo en los bancos, ¿no? Los bancos son instituciones que sirven para hacer transacciones, no son la mejor opción para ahorrar. ¿No? El banco no está diseñado para que ahorremos en él. El banco tiene un negocio muy claro que es prestar el dinero. Por un lado, capta dinero de gente que deposita y por otro lado lo presta. Pero el banco no necesita en realidad tanto de los ahorradores, ¿no? Necesita un poco de ellos, pero el banco tiene una cuestión que se llama multiplicador monetario, tiene una fórmula donde por cada peso que recibe de depósito puede prestar 10 pesos a grandes rasgos, ¿no? Y así sucesivamente, esos 10 pesos a su vez vuelven a entrar al sistema y entonces prestan el 90% de eso y así se va, ¿no? Hay una fórmula ahí, ¿no? Pero bueno, en general, por cada peso que recibe el banco, puede prestar el 90% y así varias veces, ¿no? Entonces, entonces, en ese sentido, el negocio principal de los bancos no son los ahorradores, son los deudores, ¿no? Entonces, a quien va a ofrecerle instrumentos es a los deudores. Por eso nos ofrecen tarjetas de crédito, nos ofrecen créditos automotrices y nos ofrecen créditos hipotecarios y créditos de muchos tipos. Por eso a veces nos quejamos de que, ¿por qué tenemos que ir a la sucursal bancaria? Por ejemplo, muchas veces me han preguntado. Entonces, actualmente ya hay algunos intentos pálidos de los bancos de que lo podamos resolver por internet. Pero en general, cuando tenemos algún problema un poquito más grande, tenemos que acabar yendo a la sucursal. ¿Por qué los bancos tienen miles de sucursales? Bueno, porque la gente va a las sucursales y la sucursal está llena de propaganda de los créditos, ¿no? Entonces llegamos a la sucursal, nos sientan en una sillita, muy amablemente nos dan un papelito, ¿no? Para esperar nuestro turno. Y mientras estamos viendo una serie de pantallas o una serie de pósters donde nos ofrecen un crédito hipotecario con una tasa muy baja, un crédito automotriz con la mejor tasa del mercado y una tarjeta de crédito que sirve para millones de cosas y hasta nos dan boletos para conciertos, ¿no? Entonces, en ese momento, pues en una de esas algo se nos antoja y preguntamos a los ejecutivos. Si se han dado cuenta, en los bancos uno llega y uno se pregunta siempre por qué el área de cajas, si se supone que hay 8 cajas, porque hay 3 cajeros. Y en cambio uno voltea del otro lado del banco y ve que hay un montón de escritorios con ejecutivos que aparentemente pues no están haciendo nada. Entonces tú dices, bueno, ¿por qué estos ejecutivos no los ponen en las cajas a atender personas? ¿Y por qué tengo que hacer una cola de 20 minutos? Bueno, pues porque el negocio del banco no es atender las cajas. El negocio del banco es tener esos ejecutivos ofreciendo créditos. Entonces, tú estás sentadito, estás 20 minutos viendo las pantallas, se te antoja un crédito y entonces vas con uno de los ejecutivos y le preguntas, oiga, ¿cómo funciona ese crédito que está ahí, no? Y entonces el ejecutivo muy amablemente pues te lo va a ofrecer y te va a explicar y pues, lo vas a contratar probablemente, ¿no? Entonces, en ese sentido, los bancos, su negocio es prestar el dinero. Por eso muchas veces como ahorradores o como clientes nos quejamos de los sistemas del banco y pues en realidad no es que sea un buen banco o un mal banco, es simplemente no es un negocio, ¿no? Entonces es como si vamos a un restaurante de tacos y pedimos una sopa y a lo mejor nos quejamos de que no está tan buena. Bueno, pues es que el negocio de la taquería no era las sopas, eran los tacos. Si divides los tacos, seguramente están muy ricos, ¿no? La sopa, pues es porque le sobró caldo y pues la hicieron en sopa, ¿no? Pero probablemente no es la especialidad, ¿no? En el banco es igual, ¿no? El banco, si nosotros queremos un buen instrumento para ahorrar o para invertir, tenemos que ir con los especialistas en ahorro, en inversión, que no son los bancos. Hay otras empresas que se dedican a invertir. Por ejemplo, las operadoras de fondos. Hay empresas diseñadas exclusivamente para
fondos de inversión. Entonces, operan fondos de inversión, ofrecen fondos de inversión, tú llegas, abres tu cuenta, inviertes tu dinero en un fondo de inversión y la operadora de fondos gana una comisión sobre lo que tú ganas. Mientras más ganas tú, más gana la operadora y entonces la operadora tiene incentivos para pagarte más rendimiento, ¿no? Invertirlo mejor, ¿no? El banco, como gana por el diferencial, por un lado tiene al deudor donde le cobra una tasa, del otro lado tiene al ahorrador donde le paga una tasa. El diferencial entre las dos tasas es el negocio del banco. Entonces, mientras mayor sea ese diferencial, más gana el banco y más gana esa empresa, ¿no? Entonces, su tendencia es a cobrarle un poquito más al deudor y pagarle menos al ahorrador para tener margen, pues para pagar sucursales, empleados, etcétera, ¿no? Entonces, los fondos de inversiones, entonces, en realidad los intereses de un banco y los intereses tuyos como ahorrador, pues no están alineados, ¿no? ¿Para qué sirve el banco? El banco está muy bien para transacciones, para que tú tengas una cuenta de banco, para que tus clientes o tus empleadores te depositen en la cuenta de banco y tú vayas al cajero y saques ese dinero o mandes una transferencia a quien le tengas que pagar o utilices la tarjeta de crédito y la pagues, ¿no? Entonces, el banco está muy bien, todos necesitamos bancos. Probablemente tienes hasta cuenta en varios bancos porque pues necesitas hacer transacciones. Para eso está muy bien, los bancos para eso son, para que tú recibas ingresos y hagas pagos, ¿no? Transaccionalmente se necesita, está muy bien. Hay bancos que cobran muchas comisiones por eso, hay otros bancos que cobran menos, y ahora actualmente hay unos nuevos bancos que se llaman neobancos que son exclusivamente por internet, que no cobran, como su negocio es otro, no cobran comisiones por transacciones, ¿no? Lo cual es un esquema muy interesante. Entonces, en ese sentido, pues nosotros vamos a utilizar el banco, pero no para ahorrar. En el momento que nosotros empezamos a hacer un ahorro y queremos invertirlo, pues no vamos a irnos al banco, vamos a irnos a otra institución que va a ser especialista en inversiones. Esto es como en los doctores, por decir algo. Nosotros conocemos que hay doctores médicos generales y tenemos especialistas. Tú empiezas a notar un día un dolorcito por aquí, ¿no? Vas al doctor y primero vas al médico general y le dices, oiga doctor, tengo un dolorcito aquí, ¿no? Y entonces el médico general o el internista o algo, pues te dirá, ah, bueno, pues muy bien, entonces probablemente sea esto o esto o esto, vete a hacer unos análisis, ¿no? Entonces te vas a hacer unos análisis, regresas con los análisis y el doctor los revisa y te dice, bueno, pues tienes que acudir a X especialista. Entonces, con las finanzas es igual. El banco es el médico general. Nosotros decimos, tenemos un temita de ahorro, ¿no? Y entonces el banco nos dice, ah, bueno, pues vente a ver unos análisis, el análisis en ese sentido pues, se llamará cuál es tu propensión un poco al riesgo, qué tipo de inversionista eres, ¿no? Y entonces vete con el especialista, ¿no? Si tú eres más, si te gusta, si eres más joven, si tienes más tiempo, si tienes un perfil de inversionista de determinado tipo, pues a lo mejor te convenga la bolsa o te convengan los fondos o te convenga el crowdfunding o te convenga los CETES, ¿no? Entonces, en ese sentido ya te vas con el especialista. ¿Quiénes son los especialistas? Hay muchos tipos. Están las operadoras de fondos de inversión, es un especialista en inversión. Están las casas de bolsa, que es otro especialista en inversiones de otro tipo. Están las empresas de crowdfunding, están las empresas de fintech, ¿no? Fintech, están las de préstamos de person to person, están las operadoras de ETFs, por decir algo. Entonces, va a haber una gran cantidad de especialistas. Están las aseguradoras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? También son especialistas. Entonces, una vez que tú ya identificaste cómo eres como inversionista o qué tipo de inversionista quieres ser, bueno, pues ya vas con el especialista, ¿no? Puedes acudir a varios, tampoco es que vayas a ver solo un especialista en tu vida, ¿no? A veces te duelen unas cosas, a veces te duelen otras, tú acudes a ver distintos especialistas, entonces tú puedes ir con un especialista y decirle, oiga, fíjese que tengo un tema con el ahorro para el retiro, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mejor especialista para el ahorro para el retiro? Bueno, probablemente sea una aseguradora, ¿no? Oiga, también me gustaría comprar una casa en 10 años. Bueno, pues probablemente entonces vas con otro especialista que va a ser el que te va a ofrecer un mejor rendimiento para que en 10 años
compres esa casa, ¿no? Oye, también me quiero ir de vacaciones en 6 meses. Bueno, entonces eso va a ser un especialista diferente que te va a sugerir una inversión para que la puedas sacar en 6 meses e irte de vacaciones, ¿no? ¿A dónde te quieres ir? ¿Te quieres irte a Estados Unidos? Bueno, pues entonces será una especialista en dólares, ¿no? ¿No? Así, ¿no? Así como funciona este mundo de las inversiones, entonces definitivamente no es recomendable ahorrar e invertir en los bancos, y no porque sean malos, simplemente porque no es su negocio, ¿no? Claro, los bancos muchas veces son parte de un grupo financiero y probablemente dentro de ese grupo financiero sí existan partes especialistas en inversiones, ¿no? O sea, al final pues también es dinero que los bancos no quieren dejar ir, ¿no? Entonces, pero lo más recomendable al momento de estar en los bancos es acudir con los especialistas. Como les digo, puede ser que ese especialista casualmente sí esté dentro del banco, pero puede ser que esté fuera, ¿no? Entonces, en ese sentido es como, pues, si nosotros dejamos nuestro dinero en el banco, es como si siempre acudiéramos con el médico general para todo, ¿no? Por ejemplo, nos duele algo, vamos con el médico general y el médico general nos dice, pues tienes que ver al cardiólogo. Y a lo mejor tú dices, no, 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 yo contigo estoy bien, ¿no? Recomiéndame lo que sea y aquí me quedo. Entonces, ese es el equivalente a las inversiones de los bancos, ¿no? Claro, el banco te va a decir, bueno, pues quédate, ¿no? Y pues tengo un pagaré que te paga el 1% al año, ¿no? Entonces, tú vas a decir, bueno, no, me quedo, ¿no? Claro, la inflación es del 3%, y entonces pues ahí estás perdiendo dinero, pero bueno, pues ahí estás tranquilo en el banco, ¿no? Pero bueno, hay especialistas afuera que a lo mejor te ofrecen un 6%, un 8%, un 10%, un 12%, un 15%, a lo mejor hasta un poquito más, ¿no? Tampoco mucho más, porque entonces ya entramos a, de la misma forma que hay en los médicos hay charlatanes y hay médicos brujos, ¿no? entonces, y hay productos milagro, bueno, pues en las inversiones pasa lo mismo. Hay inversiones charlatanas y hay inversiones milagro, ¿no? Que pues no funcionan y pierdes tu dinero, bueno, pues aquí es igual, ¿no? Entonces, en ese sentido, si una inversión te ofrece un 30, un 40, un 50% de rendimiento, bueno, pues hay que dudar, ¿no? Estaríamos hablando de una inversión milagro o de una inversión, pues, que es charlatana, ¿no? Entonces, seguramente es como, pues sí, son como los merolicos de las plazas que te dicen que con X pastilla, pues te vas a curar, ¿no? Entonces, y que sirve para todo, ¿no? Bueno, eso es un poco el parecido, ¿no? Entonces, bueno, es importante nosotros, de la misma forma que nosotros cuando queremos operarnos de algo importante, pues acudimos con varios especialistas y tomamos distintas opiniones, ¿no? Vamos con un especialista, a lo mejor nos dicen, no, pues te tienes que operar, y entonces dices, bueno, quiero una segunda opinión, ¿no? Entonces vas con otro y vas con uno, y a lo mejor consultas 3 o 4, ¿no? Si los 3 o 4 coinciden que te tienes que operar, bueno, pues ya te operas, ¿no? Pero en una de esas uno te dice, no, ¿sabes qué? No, igual no es necesario, mejor haz esto y esto y esto, y con eso te evitas la operación. Bueno, pues entonces nos empieza a dar un poco más de confianza, ¿no? En las inversiones es exactamente lo mismo. Si nosotros queremos invertir, podemos visitar 2 o 3 especialistas, ver cuál nos gusta más, ver cuál nos da más confianza y entonces invertir con él, ¿no? O podemos invertir en varios, ¿no? O sea, como les digo, pues también nosotros recurrimos a varios especialistas en la vida y pues nosotros tenemos necesidades financieras múltiples. No necesitamos solo ahorrar para el retiro, necesitamos una casa, necesitamos un coche, necesitamos el retiro, necesitamos gastos médicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a ir con varios especialistas diferentes para estas necesidades financieras, ¿no? Pero la buena noticia es que, pues existen, ahí están, ¿no? Y si no sabemos a cuál especialista recurrir, bueno, pues para eso estamos gente como nosotros, ¿no? Que somos asesores financieros, que somos los que te vamos a ayudar un poco a ver si un especialista funciona mejor o no, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros podrás acudir con gente como yo, gente como nosotros, donde nos vas a decir, oye, pues quiero ahorrar para mi retiro. Y en ese sentido, pues yo te puedo ofrecer o te puedo sugerir algunas opciones, ¿no? O quiero comprar una casa, o quiero generar ingresos pasivos, o quiero poner un negocio, o quiero retirarme antes. Bueno, pues hay muchas opciones para todo eso, ¿no? Y por eso existe el canal de YouTube, porque bueno, pues ante la demanda de la información de las personas, porque muchas veces pasa que ni siquiera sabemos qué preguntar, ¿no? Entonces, pues si yo quiero ganar más dinero, quiero tener más dinero para gastar, pero pues no sé cómo se llame eso, ¿no? Entonces, por eso, pues nosotros tratamos de esa información, pues llevarla de forma un poco más fácil, un poco más accesible, ¿no?
a las personas que, bueno, pues lamentablemente no nos enseñaron finanzas nunca en la vida, en la escuela, que fue un gran error. Ojalá, esperemos que se corrija pronto en las próximas generaciones, ¿no? Pero bueno, de momento pues ya estamos aquí, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nosotros podemos ir aprendiendo un poquito de finanzas. Hay algunos libros que nos pueden enseñar un poco de finanzas, hay algunas películas que podemos ver para complementar un poco, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es importante dedicarle un poquito de tiempo a las finanzas. El hecho de que ustedes estén aquí y que le hayan dedicado una hora todos los martes, ¿no? Y ojalá también le dediquen otro ratito a ver los demás videos del canal, ¿no? Para, bueno, si ustedes le dedican este ratito, a lo mejor todas las semanas al tema de las finanzas, bueno, pues podemos ir avanzando en ese tema y aprendiendo cada vez un poquito más de cómo manejar nuestras finanzas, nuestro dinero, nuestros ingresos, en qué invertir, en qué gastar, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay muchas opciones. A mí el tema que más me apasiona es el tema de inversiones, ¿no? ¿Cómo invertir? Además, la inversión tiene un componente muy interesante, es que nosotros podemos circular ese dinero. Si nosotros ahorramos el dinero, que ya vimos que es energía, ya lo hemos hablado en algún programa anterior, y lo metemos abajo del colchón o en nuestro cajón y ahí lo dejamos, pues esa energía está latente, está ahí dormida y no nos está generando nada, ¿no? En cambio, ese dinero vamos y lo metemos al sistema financiero y lo ponemos a circular y lo invertimos a lo mejor y lo invertimos en CETES o lo invertimos en acciones o lo invertimos en fondos o lo invertimos en algún activo, bueno, ese dinero lo ponemos a circular, alguien lo toma y lo utiliza para generar empleo, generar productos, generar servicios y se va generando una cadena virtuosa, ¿no? Entonces todos deberíamos estar invirtiendo en un montón de cosas para que esa economía pues cada vez vaya mejor, ¿no? En países desarrollados, pues todo mundo invierte, ¿no? En Estados Unidos, algo así como el 60% de la población invierte en acciones, ¿no? Compra acciones de empresas, ¿no? En la bolsa y a través de otros mecanismos, ¿no? Y en México esas personas es el punto 4. O sea, de cada 1,000 personas, solo 4 invierten en las empresas mexicanas, ¿no? Entonces, lo cual, pues es bastante dramático, pero bueno, obviamente no es nuestra culpa, sino que pues nunca nadie nos enseñó cómo se debería de hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues tenemos que ir cambiando un poquito ese tema y invertir ese dinero para ponerlo a circular, que genere empleos, que genere productos, que genere servicios, que genere bienestar y nosotros tengamos un retorno de nuestra inversión, pues apropiado, correcto, que tengamos un 10, un 15, un 20%, como si pusiéramos un negocio, ¿no? Un 10, un 15, un 20% de rendimiento anual que nos esté creciendo esa inversión, que esté haciendo que esa inversión se vaya, vamos a usar el interés compuesto, vamos a ir reinvirtiendo esas utilidades y eventualmente pues vamos a vivir de ellas, ¿no? Y vamos a vivir con ellas y demás, ¿no? Si tienen alguna pregunta, alguna duda, cualquier cosa, pues estamos a sus órdenes, ¿no? Hace ratito platicábamos con Jaime y bueno, había varias preguntas que estuvimos resolviendo. Entonces, si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto, también tenemos algunos minutos, ¿no? Y entonces, platíquenos cómo, cómo se sienten, cómo vieron en tema y si quieren alguna recomendación, alguna duda sobre alguna inversión, pues también estamos a sus órdenes, ¿no? Podemos nosotros pues, analizarla con mucho gusto. Yo las inversiones que conozco, pues generalmente funcionan bastante bien. Hay que dedicarles un ratito a ver pues de qué tratan, de qué funcionan, en qué invierten, etcétera, ¿no? Pero bueno, tampoco es demasiado, tampoco es que hay que dedicarle años ni meses, ¿no? Con un ratito, con unas horas, nosotros podemos más o menos saber una inversión, más o menos cómo va funcionando. Si no queremos meternos tanto, hay mecanismos como los fondos de inversión, como las casas de bolsa, donde ellos van invirtiendo un poco por nosotros con base en ciertos parámetros que nosotros les damos, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues está muy bien. A mí me gustan personalmente mucho lo que llamamos ETFs, ¿no? Que son las iniciales de Exchange Trading Funds, ¿no? Donde son fondos que tienen acciones de empresas en su interior, pero al tener muchas acciones de empresas, pues el riesgo se minimiza y se potencia pues, un poco el crecimiento y el retorno y demás. Hay ETFs muy interesantes, hay ETFs de empresas tecnológicas, hay ETFs
de empresas de robótica, hay ETFs de empresas de agua, hay ETFs de mineras, hay ETFs de, por ejemplo, si creemos que la economía china va a crecer mucho en los próximos años, pues hay un ETF que invierte exclusivamente en empresas chinas. De hecho, hay muchos ETFs que invierten en empresas chinas, hay ETFs de todo tipo, hay de empresas grandes, de empresas medianas, de empresas chicas, hay de en pesos, hay en dólares, hay, ¿no? Si queremos que el yuan chino va ir creciendo en detrimento del dólar americano, podemos encontrar un ETF de tipo de cambio de yuan dólar, ¿no? Entonces, bueno, literalmente actualmente hay miles de ETFs y hay sobre cualquier cosa que se nos ocurra. Seguramente a alguien ya se le ocurrió hacer un fondo con exclusivamente empresas de ese tipo. Hay inclusive unos muy divertidos, hemos hablado de, por ejemplo, hay ETFs de marihuana. Si nosotros queremos que la marihuana se va a generalizar en el mundo y la van a legalizar, bueno, ya hay un ETF que invierte en puras empresas que tienen que ver con la producción de marihuana medicinal, ¿no? Entonces, bueno, depende de nuestros gustos, depende de lo que queramos. Hay un ETF de empresas de videojuegos, por ejemplo, si nos encantan los videojuegos y creemos que todo el mundo va a jugar videojuegos en un futuro, bueno, pues podemos invertir en empresas de videojuegos, en Sony, en Nintendo, en bla, bla. Compramos acciones de ellas y pues lo vamos viendo, ¿no? Estamos preparando un ETF, una inversión muy interesante para este viernes, no se la pierdan, va a resultar muy divertida, ¿no? Y al final es una buena inversión, ¿no? Entonces no se pierdan el video que vamos a publicar este viernes en el canal de YouTube porque va a ser una inversión muy interesante. Bueno, pues muchas gracias amigos, muchas gracias por vernos. Si tienen alguna pregunta, si les surge más adelante, cualquier duda y demás, bueno, pues no duden en suscribirse al canal y darle a la campanita de notificaciones y ahí ponernos sus comentarios, ¿no? Ahí pueden ustedes, hay un buscador, pueden buscar, a lo mejor ya hemos hecho algún video sobre ese tema y si no lo encuentran, pues sugiéranlo y con mucho gusto lo analizamos, ¿no? Con mucho gusto podemos investigar sobre ese tema en específico y pues hacer un video al respecto, ¿no? Con la información que encontramos, pues para llevar un poquito estos temas de finanzas, llevarlos un poquito más a la gente y hacerlos un poco más accesibles, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias por seguirnos y fue un placer estar con ustedes en este martes y pues nos vemos la próxima semana o nos vemos en estos próximos días a través de YouTube. Muchas gracias. Hasta luego.